Bueno, buenas noches para todos. Damos comienzo a una nueva instancia de estas actividades quincenales que estamos realizando en el marco de la residencia y en la residencia de cardiología. Y, digamos, bajo la órbita de este grupo que se ha formado, este SHIAC, que le pusimos ese nombre no tan marketinero, pero bueno, que quiere dar, tiene la intención al menos de dar clases, enseñanza en forma virtual, en principio virtual, y ya estamos anexando algunas actividades no solo virtuales. Y bueno, en este caso es un round clínico que está a cargo del Centro Cardiológico Americano. Lo van a presentar las doctoras Paula Reta, Mariana Marini y Mariana Noria, R3, R2 y R1 respectivamente. Y bueno, adelante. Se tienen que Bueno, buenas noches para silenciar. todos. Gracias por la presentación, Rodrigo. Yo soy Mariana Marini y les voy a pasar a comentar el caso clínico que traemos para compartir el día de hoy. El caso clínico se trata de la historia de un paciente de sexo masculino de 32 años, procedente de una zona rural de Perú, que reside en el Uruguay desde marzo del 2021. Es trabajador de una empresa de construcción, no tiene factores de riesgo cardiovascular conocidos, es un alcoholista que está en abstinencia desde marzo del 21 y no tiene otros antecedentes personales a destacar. Cursó COVID-19 leve en domicilio en mayo del año pasado. De la enfermedad actual, el paciente consulta en diciembre del año pasado en policlínica por historia de meses de evolución dados por edemas de miembros inferiores, bilaterales, simétricos, que progresan hasta abarcar escroto y pared de abdomen, y agrega además en la evolución coloración amarillenta de la piel y prurito. Al examen en policlínica constatan al paciente con una ictericia universal, estaba bien perfundido, tenía un ritmo regular de 60 ciclos por minuto, los ruidos estaban bien golpeados y no tenía soplos. Presentaba ingurgitación yugular y reflujo, y edema de miembros inferiores, escroto y pared abdominal. En ese momento se decidió ingreso hospitalario para estudio y se comenzó un tratamiento diurético con buena respuesta. De los exámenes complementarios que se solicitaron en esa primera instancia, acá mostramos la radiografía de tórax, una radiografía de tórax de frente con el paciente de pie, que lo que se destaca en cuanto a la silueta cardiopericárdica es un índice cardiotorácico que es normal, una pérdida del valle de la pulmonar y una región ahí del ventrículo izquierdo que está redondeada. En cuanto a los campos pleuropulmonares, se destaca una redistribución de flujo hacia los vértices, y nada más a destacar. No sé si alguien quiere hacer alguna puntualización sobre la radiografía. Sí, yo quisiera decir hacer un par de precisiones de lo que escuché. En primer lugar, me gustaría que hubiera un examen pleuropulmonar. No vi que hubiera. Vi algo del examen cardiovascular, pero en pleuropulmonar Sí, no tenía nada a destacar en lo pleuropulmonar del paciente. Es interesante porque antes de ver la placa, con tanto edema y por cómo está referida A ver, poné una antes, por favor. Voy. Ictericia universal, ingurgitación, reflujo, edema, escroto, pared abdominal. Yo hubiera esperado por lo menos una matidez en ambas bases pulmonares o pleuropulmonares, esperando algún elemento sugestivo de derrame pleural. Pero de todas maneras, la historia, a ver, es un round de cardiología, uno tendría que pensar que es lo que vimos o lo que vieron los colegas en puerta o donde haya consultado es el debut de un cuadro de insuficiencia cardíaca aparentemente global, severa, crónica, progresiva. Podía ser una hepatopatía, porque, por lo que dice, pero tiene reflujo e ingurgitación, así que rápidamente esa signología tan florida, o sintomatología y signología tan florida, apunta a falla cardíaca. Ahora, cuando veo la placa, me quedo un poco con un interrogante, y la primera pregunta que quiero hacer es, aclaremos lo de la pulmonar, estalle de la pulmonar, y la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo después de ingresado el paciente se obtuvo esta placa? Enseguida, es en el momento que el paciente se deriva desde policlínica a emergencia, y ahí se obtuvo la radiografía. Sí, realmente no es, si bien es totalmente posible,
no es la placa que yo esperaba, porque la historia parecía una historia arrastrada, de meses de evolución, aparentemente decía, de disnea, y yo realmente esperaba un corazón más, un índice cardiotorácico aumentado, digamos. Eso es realmente lo que esperaba. La redistribución de flujo siempre uno tiene que aceptarla para el que lo ve con más calidad. Realmente acá parece, sí, que hubiera redistribución de flujo. Me cuesta un poco comparar el diámetro de los vasos que están por encima del ilio con el de los que están por debajo del ilio, pero asumamos la redistribución. Ahora, elementos de edema pulmonar, nada, las bases pulmonares totalmente libres y el índice cardiotorácico normalito. Tampoco estaba taquicárdico, ¿no? La ocultación y nada raro en el examen cardiovascular, ¿no? Sí, tal cual. Pero tenía ingurgitación y reflujo, ¿no? Sobre todo el reflujo, no tendría que tomarlo como un elemento patognomónico de falla derecha. Faltan soplos, no tiene soplo de insuficiencia tricuspidia, no tiene soplo de insuficiencia mitral, no tiene cosas que podía haber tenido, y cuando venimos a buscar elementos objetivos, nos quedamos solo con una redistribución de flujo a vértices, ¿no? ¿Hay examen abdominal ahí? No, no lo pusimos, pero era normal, no tenía hepatalgia ni hepatomegalia. Está cada vez más raro Al este examen. hombre. No, Porque... creo que una cosa, no sé, Florencia está allí, no sé si no tenía distensión abdominal y algo de ascitis al principio, Florencia. Sí, bueno, por eso es que quería levantar la mano y no puedo. Estoy cada vez peor con la Reacciones, tecnología. buscan reacciones abajo a la derecha. Ahí está. Una sonrisa me iba a salir en vez de la mano, pero bueno. Bueno, Sí, una mano alegre. No, eso, les quería comentar un poquito cómo lo vivimos al paciente. Al paciente en realidad nosotros nos llega un poco ya como pidiendo estudios, por decirlo de alguna manera, pero realmente lo que a él más le molestaban eran los edemas, en realidad. Fue un cuadro que se fue dematizando de a poquito, lentamente, pero cuando uno lo veía decía, pero ¿cómo este muchacho no se dio cuenta que está lleno de agua? Porque realmente tenía edema de miembros inferiores que, ya te digo, que le llegaban hasta la pared del abdomen, el escroto, que ya en realidad ya estaban duros, o sea, esos edemas de miembros inferiores que ya tenían realmente mucho tiempo. Sí llamaba la atención que el chico realmente estaba ictérico y sí, creo que tenía citis, realmente hepatomegalia no, hepatalgia realmente no lo recuerdo, pero sí estaba realmente con un cuadro de insuficiencia cardíaca derecha bien marcado. Eso es lo que a nosotros nos llamaba la atención. Era realmente cuando vos lo veías, era un examen físico y un muchacho con una insuficiencia cardíaca derecha, sobre todo a predominio derecha. La placa, perdón, ¿la placa la vieron solo como con redistribución o en algún momento alguien empezó la posibilidad que tuviera hiperflujo? Porque veo mucho flujo pulmonar. Pero claro, es un tanto subjetivo la apreciación, pero... Puede ser, Juan, un detalle es que se ve la columna entera, ¿no? Aprovecho para saludarte, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Y se ve la columna entera, capaz está un poquitito penetrada además, pero sí, una posibilidad podía ser, sí, hiperflujo. No llega a la parrilla costal, hay un intervalo ahí de pulmón que no le veo vasos, pero sí podía ser, además la edad hace que tu pregunta sea muy, muy válida, ¿no? Lo interesante es que como criterios de insuficiencia cardíaca de los clásicos, los criterios de Framingham, etcétera, a nivel central no tiene nada, ¿no? No hay taquicardia de reposo, no hay galope. Por eso apunté eso hoy, sí, tal cual. Exacto, es llamativo, pero como se ha mencionado bien, presión alta en las cámaras derechas parece tener porque tiene el termómetro de la cámara derecha, que es la dilatación yugular, ¿no? De todas maneras, por lo que dijo Florencia, me dio la impresión de que pasó un tiempito hubo algo entre la consulta y la paraclínica. No sé, claro, capaz que entendí mal. Sí. No, pasó un tiempito, sí, por eso, porque nosotros ya en realidad lo vimos evolucionado,
y entre la consulta y que lo detectamos y que lo internamos, porque por eso te digo, sí pasó, no fue inmediato. Y lo que sí, por ejemplo, digo, toleraba el decúbito, realmente, o sea, vos lo veías y era falla derecha lo que tenías, no era un paciente que pensabas en falla cardíaca izquierda, eso realmente es así, pues ya te digo, toleraba el decúbito, como ustedes veían, digo, no estaba taquicárdico, pero sí realmente estaba edematizado, todo edematizado, y bueno, y ya te digo, con esa ictericia que llamaba la atención, sí. Por deformación, perdón, por deformación de mi historia formativa, siempre me gustaba cuando había un síndrome pigmentario que me dijeran el color de la orina. Me parece que eso es interesante apuntarlo. ¿Tenía coluria, no tenía coluria? No lo sé. No lo recuerdo, pero con el color que tenía seguramente tenía coluria, porque no podía... seguramente, obviamente, pero para darle un redondeo justo a un paciente con falla cardíaca, a ver cómo orina, y ya que miro la orina, y está amarillo. Podríamos avanzar porque hay mucha información que está bueno poder llegar con tiempo, digo, para... Sí, no, yo a veces, digo, casi nunca lo hago, pero a veces me pongo levemente preguntón con estas primeras etapas porque me parece que a veces se pasa muy rápido a gran información de extremo detalle y las grandes cosas que a uno le gustaría que la clínica mantuviera, bueno, también hay que No, pero destacar. como nos enseñaban los ENCAR en su momento el doctor Alonso, avancemos rápido a algo que te haga dividir el camino, porque morir en la placa solo hoy día parece poco, ¿no? No, pero pasamos por la orina, pasamos por el reflujo, pasamos por la ingurgitación, pasamos por el talle de la pulmonar, pasamos por cómo se objetiva en la placa la redistribución de flujo, pasamos por un síndrome hidropígeno en el que no había nada en la pleura, y eso también llama la atención, pasamos por buscar si el hígado estaba grande, estaba chico, si dolía, si no dolía, pasamos por mucho más que lo que se anotó, ¿no? Sí, si tenés un poquito de yodo, ¿no? Y pones la harina en el tubo de ensayo y le pones un poquito de yodo, que si queda sobrenavante verde, que es colúrica. Excelente. Excelente. Bueno, adelante. Bueno, seguimos. Del electrocardiograma que se le realizó al paciente, que mostraba un ritmo sinusal de 60 ciclos por minuto, una onda P que muestra elementos de sobrecarga vía auricular, un PR que es normal, un eje eléctrico medio que está desviado a la derecha en el plano frontal y tiene además una rotación antihoraria en el plano horizontal del eje, y después tiene una alteración de la repolarización dada por inversión de ondas T que va desde B3 a B6 y en cara inferior que son asimétricas, y un QT corregido que era normal. ¿Algo que quieran aportar de la descripción del electro? Tiene ¿Sin unas comentarios? No, tiene unas P medias picudas ahí que podrían evocar la presencia de hipertensión pulmonar, ¿no? Vieron medias Sí. en algún lugar, y bueno, no sé, yo conozco el caso, no puedo decir nada. Claro. No, yo quería decir lo que pensé en ese momento, con eso para compartir, que me parece que estaba bueno, que en realidad con esa historia, sobre todo, bueno, sí en eso de disnea, pero no algo realmente, no estaba restringido, digamos, él. O sea, realmente podía trabajar, pero sí se sentía que no era el de antes. Y con esos edemas de miembros inferiores, y ya te digo que llegaban hasta el abdomen, en realidad, y bueno, en realidad él había viajado, porque bueno, había venido de Perú, y en realidad yo hubiera pensado en el electro en eso, ver si teníamos algo de elemento de sobrecarga de cavidades derechas, ¿no? Bueno, como decía Sergio, en realidad eso es lo que fuimos a buscar con el electrocardiograma. Bueno, para pensar también un poquito uno, porque también pide los estudios y buscando qué, ¿no? No, claro, y con toda la falla derecha que tenía, totalmente de acuerdo. Lo único, además tiene el eje a derecha, o sea que sigue orientando. Lo único que el patrón de alteración del ST en cara anterior está un poquito más desplazado hacia B5, B6. Uno esperaría más en B1, B2, B3. Exactamente. Es un electro feo,
Sí. O sea, no me lo esperaba. Hubiera esperado tal cual, más sobrecarga de cavidades derechas, pero es un eco que no gusta nada, ¿no? Hay que ver el eco, pero tal vez sea por la distorsión anatómica que está más tirado hacia las precordiales más izquierdas. Tal vez la explicación de qué, porque orienta que hay algo que está afectando las cámaras derechas. Sí, me parece que, como dijeron, tiene una P. Que es más pulmonar Tiene el complejo RS de 1, disconia derecha. Y el salto brusco de voltaje de B1 a B2 también, ¿no? Que exacto, sí. Tenía un nombre eso, si no recuerdo mal, de un mexicano, ¿no? No, Tranquesi y Peñalosa. Tranquesi y Peñalosa, es brasileño. Joao Tranquesi. Es brasileño. Pero eso era en FA. Joao se llama. Es un FA, sí. FA, bueno, está, pero... Bueno, se puede asimilar. Entra y sale. Paro existe. Se podría agregar algún otro apellido en ritmo sinusal, ¿no? Exacto. Dale. Bueno, seguimos. Sí. De la paraclínica humoral tenía una hemoglobina de 15, los blancos estaban normales, tenía 103.000 plaquetas, una función renal normal sin disionías y un funcional enzimograma hepático con una hiperbilirrubinemia total de 3,6, una bilirrubina indirecta de 2,27 y una bilirrubina directa de 1,34, unas transaminasas normales y una fosfatasa alcalina de 224 y una gamma GT de 3,14. En ese momento se plantea el debut de una insuficiencia cardíaca, predominio derecho, y como probable etiología una miopericarditis post-COVID, y con ese planteo se solicitaron troponinas que fueron negativas, y se realiza un ecocardiograma transtorácico que muestra un ventrículo izquierdo de dimensiones normales con una FEBI conservada, y dilatación severa de cavidades derechas. Sí, Juan. No, la presión pulmonar debe ser normal. ¿Yo puedo decir algo? Obvio. Que bueno, el caso viene obviamente que, bueno, ya sí conversado, pero en realidad, antes de pensar en lo que decían Mariana, lo que decía Mariana, en realidad cuando vimos ese paciente, lo primero que pensamos en realidad, el ecocardiograma se lo pedimos también pensando en realidad si no hubiera habido, bueno, obviamente para ver dilatación de cavidades derechas, para ver si no había elementos de sobrecarga, y también pensando en realidad si no había hecho un tromboembolismo pulmonar. Después fue como que el tema, del COVID fue que se nos vino más a la cabeza, pero la realidad que esto es obviamente ya conocido el caso, pero del primer planteo, en realidad, el COVID, la verdad que lo pasamos por arriba y fuimos a pensar otras cosas. Quería hacer un comentario. No, si uno piensa en embolia pulmonar, lo que está pensando realmente es en hipertensión pulmonar de origen tromboembólico o embolia pulmonar crónica, no resuelta. Porque no hay embolia pulmonar aguda que tenga edema de escroto. Claro, sí, que fuera crónica, sí. ¿Y por qué plantearon, perdón, la pregunta tal vez, se hubiera pensado miopericarditis si hubiera tenido compromiso de la función del izquierdo? No sé, no hubiera agarrado para ese lado. No, el planteo obviamente queda descartado con troponinas negativas y una función del ventrículo izquierdo normal. Creo que fue antes, ¿no? No. Se solicitó. Fueron las cosas que fueron pensando. Claro. La pregunta que planteamos ahora es qué causas de insuficiencia cardíaca con dilatación de cavidades derechas plantean en un paciente como él y qué estudios complementarios solicitarían para la valoración de dichas causas. Hola, ¿puedo decir algo con respecto a lo de la hipertensión pulmonar? Que si bien es verdad que con esa dilatación de cavidades derechas y ese que tiene, uno pensaría que la hipertensión pulmonar, ya sea tromboembólica primaria o de otra causa, puede ser posible, la placa que justamente hablamos hasta de hiperflujo como que la descartaría, ¿no? Porque si fuera tromboembólica, en realidad
deberíamos de ver alguna ausencia de flujo en algunos de los sectores que no la vimos. Y bueno, no parecía tampoco ser una placa de mucha alteración de la vasculatura pulmonar, ¿no? Tal cual, sí. No tenía pulmonares grandes, por lo menos radiológicamente. Tampoco la tenía. No, pero está bien como planteo. Claro, pensando en causas de, justamente de, bueno, primero le hicimos el eco, que todavía no lo vimos, pero buscando causas justamente de dilatación, solamente de cavidades derechas. Claro, falla derecha aislada. Claro, Exactamente. Claro, en realidad eso es lo que tenía el paciente. Claro. Exacto. Y tan evolucionado. No le llamó ningún, digamos, el examen de la piel era normal, digamos, más allá de la ictericia. Sí. No tenía nada a destacar, ¿no? Ni le miraron la piel. No, lo miré que fuera de amarillo, pero que tuviera algo de destacar que me llamara la atención, no tenía. Me di cuenta que estaba... ¿no? Mira, por favor te pido. La cardiología de Crami, Rodrigo, ha cambiado mucho. Estamos grabando. Qué atrevido. Juan, ¿por qué la pregunta, por favor? Sí, yo no sabría qué mirar tampoco. Sí, no me acuerdo bien cómo se llamaba el trastorno, pero tiene manifestaciones cutáneas, compromiso de la función renal. Dentro de un ratito te lo digo, déjame buscarlo. Dale. Impecable, eso da consuelo. La función sistólica del ventrículo derecho, no vi si estaba deprimida, no alcancé a ver. Es que no hemos visto el eco todavía. Todavía no hemos mostrado el eco, Carlito. Déjanos hacer el suspenso. Vamos arriba. No, digo, dos pavadas, pero me parece que el electrocardiograma alguna cosa muestra. Yo elementos de hipertrofia ventricular derecha no encontré, no vi. Vi el eje desviado, no vi RSR', no vi T invertida B1 a B3. Entonces, en realidad, de todo lo que vi, no me quedo con una orientación diagnóstica muy certera en base a la paraclínica vista. Es más, ni siquiera vimos en la placa, en la imagen radiológica, ni siquiera vimos ventrículo derecho, cavidades derechas dilatadas. Nos faltó el perfil. Entonces, no quiero que me digan de nuevo que morimos en la placa, así que no hablo más, pero me parece que como elementos que no estaban presentes para orientar una etiología, esos me parece que estaría bueno destacarlos. Tal cual, es un caso difícil, Gustavo, ¿viste? Porque realmente aporta poco todo lo otro y los primeros exámenes, ¿no? Sí, tiene mucho, la forma de presentación es muy elocuente y la orientación etiológica es un poco esquiva. Exactamente, por eso nos pareció interesante. Sí, pero no me puedo acordar. Sí, pero creo que también el paciente, después que lo vimos, consultó muy tardíamente, ¿no? Se aguantó tardíamente, incluso hasta se hizo preparados caseros y cosas caseras para no consultar. Llegó muy evolucionado porque capaz que otro paciente hubiera llegado antes, ¿no? Bueno, continuamos. Vamos adelante. Bueno, y avanzando entonces en la búsqueda etiológica de la causa de la dilatación de las cavidades derechas del paciente, se solicitó una angiotomografía de tórax que no evidenció ningún defecto de relleno a nivel de la arteria pulmonar y sus ramas, por lo tanto se descartó TEP. Se presentaba un reflujo hacia las venas suprahepáticas, que era sugerente de insuficiencia cardíaca, y además no presentaba alteraciones del parénquima pulmonar y no había evidencia de adenomegalias iliomediastinales. A su vez, se les solicitó un ecocardiograma transesofágico. Para un poquito, Mariana, ahí si querés aprovechar la tomografía, más allá de que no es el método ideal, ahí se ven las cavidades derechas dilatadas, ¿no? Mirá el ventrículo derecho, la aurícula derecha, y se ve la vena cava inferior que está dilatada también. Si seguís despacito, allá al final de todo, ahí. O sea, y las suprahepáticas, o sea que por lo menos se corrobora con imágenes que tiene afectación de derecha. Si uno tuviera más fina podía llegar a ver que no tiene CIA a través de esto, pero por lo menos eso se corrobora. Miren el septum y todo, ¿no?
Además, se le hizo al paciente un ecocardiograma transesofágico que descartó CIA y retorno venoso anómalo. Perdón, ¿eco transtorácico? Transesofágico. No, se le no, hizo. yo No, el pregunto. transtorácico lo tiene. Ya lo Ahora vamos bien, a ahora bien. mostrar. Ahora No bien. te lo he mostrado. Bien, está bien. Nosotros justamente con el eco transtorácico, bueno, después se llegará al diagnóstico, pero el eco transtorácico de ahí fue que después pensamos, primero esta si tuviera una enfermedad tromboembólica crónica, y bueno, y ahí le pedimos la angiotac, y después, bueno, como no mostró, bueno, ahí por frecuencia también pensamos en CIA, que bueno, que por fuera no lo veíamos, y le pedimos el transesofágico, y bueno, también viendo si tenía retorno venoso anómalo, y bueno, y la realidad es que no llegamos a nada, daban todos los estudios, estos que hicimos daban negativos, pero bueno. PQS todo normal, nada, ningún shunt, No, No. no. Exactamente, se buscó y no, porque bueno, pensando también, digo, como de aprendizaje, las causas más frecuentes de dilatación de cavidades derechas. Digo, no sé si a alguien se le ocurre algo más también que hubiera hecho en ese momento, que digo, la idea es el aporte y poder aprender entre todos. No, una correlación, porque en realidad la angiotac te ayuda a descartar el TEP agudo, ¿no? El crónico. El crónico muchas veces, si vos tenés hipertensión pulmonar y querés demostrar la tromboembolia crónica, tenés que terminar haciendo un centellograma de ventilación-perfusión. Que en realidad... Eso es así. Claro, exacto. Pero viste que no Pero lo que tenía pasa es que no tiene hipertensión pulmonar. No tiene hipertensión Tiene pulmonar. placa derecha, y la única cosa que te podría hacer sospechar que tuviera una hipertensión pulmonar es que la placa derecha fuera tan grande que no tuviera gasto anterógrado. Pero tampoco parece coherente con la placa. Es como que hay muchas cosas que no coinciden una con otra, ¿no? Lo más fácil hubiera sido que tuviera hipertensión pulmonar. Claro. Por eso te iba a preguntar, ¿cómo estabas tan seguro que no tenía hipertensión pulmonar? Porque no está tan fácil cuando tiene falla derecha. Exacto. Bueno, pero, Y más sí, que tiene una cava dilatada importante, no es fácil estar tan seguro. No, pero el electro no es de hipertensión pulmonar. tampoco. No. No, Y la no placa era. tampoco. La placa tampoco, La placa tampoco. y el electro tampoco era de CIA. Y no se enojen, pero me hubiera encantado ver imágenes de un transtorácico. Ahora, Ah, ya ya bien. está, va. Había que Va hablar un el poco. postre. Ahí va. Acá bien, acá bien. Dale con frita. Vamos a ir mostrando las imágenes sin describir mucho para que después comentar al final todos juntos. ¿Tá? Empezamos viendo acá en el paraesternal eje largo y el paraesternal eje corto a nivel basal. Seguimos. El apical 4 cámaras. Y un Doppler color para ver la insuficiencia tricuspidia, que la valoramos como severa por un orificio regurgitante efectivo de 0,5 centímetros cuadrados. Un patrón de llenado del ventrículo izquierdo que era restrictivo, con un índice A de 3.21, una onda E' septal de 0,17 y lateral de 0,22. Eso está un poco raro. Ahí tenemos las medidas de las cavidades derechas, con una auriculomegalia derecha, con un volumen de 138 mililitros, y un ventrículo derecho que estaba dilatado a predominio del diámetro basal de 5.2 centímetros. Una función sistólica del ventrículo derecho que estaba disminuida, con un TAPSE de 13 y una onda S de 0,10. Y un strain de la pared libre del ventrículo derecho que estaba disminuida a predominio del sector apical de 14. Y una vena cava que estaba dilatada de 26 milímetros, que no tenía colapso inspiratorio, y un gradiente BDAD de 26. ¿Alguien que quiera comentar algo de las imágenes? Yo me hubiera quedado con la duda de si tiene hipertensión pulmonar o no. Y lo otro que me llama la atención es
el patrón restrictivo al lado izquierdo, que si dijimos que no tenía falla izquierda, ¿por qué tiene patrón restrictivo? Pero Lo que no tiene es dilatación. Parece que lo que dice es que no tiene disfunción. Yo el dato de FEBI me los pasé por encima. No lo dije, era de 58%. Ahí está. Entonces, Rodrigo, creo que lo que muestra esto es que tiene, aparentemente hay un patrón restrictivo, como que lo que hay es PDFBI alta sin FEBI baja. Estaría orientando a eso. Entonces, lo que vos dijiste... Mariana, la FEBI era 52, 53, ¿te acordás? Estaba en el límite. O sea que ahí está el límite. Tampoco es tan normal. sí, sigo pensando que para mí tiene que tener hipertensión pulmonar. Y bueno, Porque, vos apuntás a que... ¿por qué tiene signo de la D, ¿no? Tiene el D-shape, se ve clarito. Mostrá el 4 cámaras y el... ¿Y Sí, por qué? el D-shape Porque- se ve, lo que me gustaría revisar la imagen a ver en qué momento del ciclo ocurre. Porque si tiene D-shape, tiene presiones derechas altas. Y si tiene presiones derechas altas, y además tengo patrón restrictivo Sí. izquierdo, son tan altas que otro? le ganan al patrón restrictivo. Lo otro es ver si el DJ es en diástole o en sístole para ver si sobrecarga de volumen o de presión. Por eso te digo, vamos a ver A el ver. eje corto, que capaz que es más fácil de ver, Anda para atrás. y ahí a ver si tenemos, el electro está quieto, pero de todas maneras Sí, es diastólico. es diastólico. Sí. Es diastólico. Es sí. diastólico. Sí. Está bueno Ahí eso. está, o sea que es más volumen que presión. Qué presión. Exacto. Mm. De todas maneras, lo que dice Rodrigo, si hay disfunción sistólica del ventrículo derecho, la estimación transtricupidia va a subestimar la presión pulmonar. Entonces, uno preguntaría qué tiempo al pico del flujo de eyección pulmonar tenía, como elemento indirecto, pero que en esa situación puede dar una mano. Era normal el tiempo al pico. No, estoy tratando de acordar, pero medimos, era normal. No lo tenés O ahí sea, en el... ¿no? digamos que es más de No, 100. Sí, Sí, era sí, como 120, 120 120 y pico era. 126 creo que era. Sí. Entonces, Entonces, bueno, lo otro que hay que Bueno, es apuntar. interesante lo que dice Rodrigo, lo del patrón de llenado restrictivo y no nos olvidemos de que hay interdependencia ventricular, ¿no? Que Sí, pero del pericardio no le vi nada. Pensé, pero no me di cuenta a nivel pericardio. Porque, a ver, se dilató el derecho. Si esto fuera una pericarditis constrictiva, yo esperaría que las cavidades derechas no fueran tan grandes, pero podría serlo. La relación de prima tampoco la oí, o escuché la de prima, pero Sí, no escuché dijeron así de 14 y tan altas también, que también llama la atención. la relación era alta, No retuve bien, pero creo que eran altas, ¿no? porque eran 17 y 14 las E primas no, en anular realidad septal. no es Pero exacta. también- 71 de 0,17 te da 0,4 con algo. Diga, 4 con algo te da. No la tenés ahí, Mariana, pero hacemos el cálculo. No, porque la calculo. Mm. 3,68 Por Ah, eso, no, está 4. bien. lateral. Y septal debe ser 4 y algo. Sí, tan bajas. Por eso. Sí, o sea que es restrictivo, pero 4,7 la septal. Pero no con aumento de presiones, está bien. Es un misterio, es un misterio. es restrictivo, pero a ver, ¿se acuerdan que había un sujeto que calculaba la presión diastólica final del VI en base a las relaciones de prima? Y se llama Nagué, la fórmula de Nagué, había una relación bastante directa entre el cociente E' y la diastólica final del VI, ¿no? Por eso la pregunta, seguro que lo saben, pero bueno, recordémoslo. No, lo otro que está bueno es que la pared, porque había una pregunta que decía causas de disfunción aislada del ventrículo derecho. Parece que ahora ya la pregunta no va más, porque el ventrículo izquierdo le está pasando algo. Pero en el ventrículo derecho igual
la pared libre no muestra alguna otra cosa, como dilataciones saculares o afinamiento extremo, por más que no te diría que se ve espectacular, pero no parece que hubiera aneurisma de la pared libre del ventrículo derecho, o afinamiento extremo, o una cosa como una enfermedad de Bull, un disparate de esos. También es interesante que... No tiene un electro de displasia tampoco, ¿no? Bueno, por eso yo apunté que no había inversión de T de B1 a B3. Capaz que lo dije un poquito rápido, pero cosas que no vi en el electro eran hipertensión pulmonar, no vi RSR' en precordiales derechas, no vi hipertrofia del BD, por eso, justamente por eso. Y además otra cosa, Mono, sobre esa misma línea, que para una displasia la historia no es de displasia, digo, la displasia en general es arrítmica y no congestiva sistémica nada más, ¿no? En general. Sí, digo. pero ya por cómo se presentó el paciente, ya del primer momento que me dijiste que vino de algún lugar de Perú y que no termina de llegar a Uruguay, se agarra COVID, y después viene a la Zarca, si hay algo que este paciente no va a tener, es nada típico. Vos disculpame, pero este viene por... Viene con premio. Carriles inhabituales. No leyó, si viene con leyó los libros y los repensó. ¿Un CAT de derecho no les aportaría? Bueno, pero no tenemos nada previo. No avanzarían en nada antes. Nada no invasivo previo. Y sí, claro, pero... Yo, Cateo. Nosotros imagen, por eso vamos por otro lado siempre. A ver ahí. Resonad. A ver esos átomos. Resonadlo. Así fue. Parecería que lo que hay que hacer es caracterizar el músculo, ¿no? Porque esto que dijo Rodrigo es importante. El ventrículo izquierdo algún problema tiene también él o lo que está por fuera. Entonces me parece que caracterizar el músculo es una buena idea. Bueno, y así fue que con ese objetivo se solicitó una resonancia magnética cardíaca, y acá le mostramos una secuencia cine en 4 cámaras y en un eje corto. Que vemos esa gran dilatación de las cavidades, sobre todo de la aurícula derecha. Después, estas imágenes de realce tardío. Ahí sí se ve el pericardio engrosado, ¿no? Mirá, Carlito. Bueno, si yo hubiera tenido que hacer algo antes que de esto, mañana, Carlito. si yo hubiera tenido que hacer algo antes que esto, hubiera llamado al que hizo el transesofágico. Porque entre transtorácico y transesofágico, para evaluar el grosor del pericardio, hay algún trabajo que muestra que el transesofágico es francamente mejor, y que la medida del espesor del pericardio posterior, sobre todo por transesofágico, es bastante comparable a otros métodos, como por ejemplo en ese momento era el gol estándar la tomografía. Entonces yo hubiera llamado al del transesofágico y le hubiera dicho, che, pensá, mirame de nuevo el pericardio. Pero bien anotados. Después se hizo angioresonancia también, y ahí se descartó otras causas de dilatación de cavidades derechas, como estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho, a nivel de la arteria pulmonar y de la válvula pulmonar, perdón, y de las arterias pulmonares y sus ramas. No se enojen de nuevo, pero sin hipertrofia del ventrículo derecho, qué raro hubiera sido. Y además se calculó el QPQS para descartar o valorar la presencia de un shunt intracardíaco, y el QPQS fue normal, por lo tanto se descartó la presencia de un shunt como causa de la dilatación de las cavidades derechas. Y en suma, el informe de la resonancia lo que plantea es que el ventrículo izquierdo estaba de dimensiones normales, que tenía un movimiento paradojal del septum interventricular marcado por sobrecarga de volumen de cámaras derechas y una función sistólica global levemente disminuida con una FEBI de 52%. Un remodelado del ventrículo derecho con aumento severo de su diámetro basal de 55 milímetros con volúmenes normales, y una fracción de eyección del ventrículo derecho levemente disminuida, estimada en 46%, y una aurícula derecha moderadamente dilatada.
La insuficiencia tricuspidia funcional de grado leve con un volumen regurgitante de 17 mililitros y una fracción regurgitante de 22%. Se descartó shunt intracardíaco con enfermedad de Epstein y miocardiopatía ritmogénica. Informa un leve engrosamiento pericárdico con realce tardío que pudiera corresponder a elementos de pericarditis constrictiva, a completar evaluación por otros métodos. A uno se le vienen a la cabeza algunas preguntas. ¿Por qué? La fracción del ventrículo derecho, no, de eyección está baja, pero levemente disminuida. Sí. ¿Por qué en una pericarditis constrictiva tiene tanta dilatación de cavidades derechas? No me termina de cerrar eso. Me quedo ahí medio pensando, porque evidentemente el diagnóstico al que parece que estamos todos yendo de a poco es al pericardio, pero parecería, ¿tenía realce tardío el ventrículo derecho? No. No Solo había el realce tardío estaba a nivel del pericardio. Solo Mostrá pericardio. el realce, Mariana, de vuelta. Está bien, no tiene. Y está por Capaz fuera. capaz que Sergio quiere mostrar y decir para la gente que no hace resonancia dónde está el realce. Sí, si querés poner el cine, porque en realidad la resonancia no se hizo con orientación, fue en realidad buscando a ver qué explicaba esto. Entonces se fue de lo más grande a lo más chico, descartar Jun de vuelta, valorar la función, ver las características tisulares, digo, con los mapping y todo eso, que no se insistió acá, ¿no? Pero, y por eso se hizo esa angio, Gustavo, que en un único estudio rápido te da tanto circulación pulmonar como circulación sistémica, y entonces en un paneo rápido descartás todo lo grosero, ¿no? Lo que no se hizo, porque esto se fue valorando, el informe se hace offline, diríamos, es un estudio dirigido a capturar un cine con la inspiración-expiración provocada, ¿me explico? Los estudios estos se hacen en apnea, entonces si se hubiera hecho con orientación, le hubiéramos adquirido un cine haciéndolo respiración más marcada, con lo cual seguramente ese movimiento paradojal septal sería mucho mayor, como se ve en el eco. No sé si me explico lo que digo. Sí, es tanto que más que se dijo hoy DJ, me parece que ya a esta altura le podemos poner NOC. Sí, por eso. Entonces esto es lo que se registra prácticamente en apnea, que es como se hace el estudio. Después en el eco ya lo fuimos a hacer dirigido, ¿no? Y entonces era muy claro. Pero bueno, volvé al adelante. Una pregunta resonántica. Sí. No sé cuál es el adjetivo. Resonológica. ¿Hay derrame pericárdico? No tiene derrame, no. No tiene derrame. No, adelante. Perfecto, o sea que en este Ya caso... es grasa pericárdica, ¿no, Sergio? Lo que se ve adelante. ¿Perdón? ¿Qué? Lo que está por delante Sí. Es grasa Sí, pericárdica. Sí, no es derrame, no. Pasá la que viene, entonces para ver el realce ahora. Insisto en lo que decía el mono, estaba correcto. Uno le llama la atención que no esperaba tan grande dilatación del ventrículo derecho, pero lo que primero marcó la patología es que tiene el pericardio totalmente realzado, que es esto blanco que se ve por fuera del corazón, sobre todo en cámaras izquierdas. ¿Y eso blanco qué es? Ese es el pericardio con gadolinea. Está bien, pero histológicamente, ¿qué es? Y es fibrosis. Ahí va, lo que no es calcio porque la reso no ve calcio. Exacto, es fibrosis. De hecho, tenemos la tomografía, que sí es el método para ver calcio, que no está calcificado el pericardio. Perfecto. O sea que parecería una pericarditis dominantemente fibrótica. Ahí está. Yo pregunté por el derrame, no solo por ignorante, sino porque si no la forma era la efuso-constrictiva. Claro, pero no es efuso. Es lo que estoy diciendo. Entonces esta no es efuso-constrictiva porque no hay derrame, y entonces parece que la forma es eso que estás diciendo vos. Es constrictiva y la forma, el compromiso es fibrótico no calcificado. Fibrótico. Y realmente y además asimétrico y focal, porque está sobre todo sobre las cavidades izquierdas, lo cual explica que el paciente se presente con dilatación de cámaras derechas, que es por supuesto atípico en este tipo de presentación de la pericarditis constrictiva, donde cuando la distribución es homogénea, al contrario, las cavidades tienden a ser chicas y no se dilatan. Bueno, pero si fuera tan así,
el septum no se movería como se mueve. Porque si fuera como estás diciendo, el fenómeno de interdependencia no sería tan claro como es. Porque, para poner una analogía, el movimiento septal en la pericarditis constrictiva funciona por el mecanismo de interdependencia, y eso, para el que no lo tiene muy presente, es como si el corazón estuviera en una taza de porcelana, todo metido. Si hay una cavidad que está libre, entonces el septum no se entera. Entonces, muy libre no Acá también está. juega la sobrecarga de volumen. Pero Muy eso es libre no válido si vos tenés todo involucrado, todo el miocardio, o sea, el pericardio involucrado, y lo que en realidad parece ser es que acá hay segmentos parcheados de miocardio, de pericardio. Está bien, pero como Fíjate dice que aquello, el látex no está dilatado del ventrículo derecho, y sí está dilatado el sector basal, y el strain incluso está afectado a nivel apical y no el sector basal. Se ve realce, ustedes ven acá, no ven mi La- cubito, pero todo sí, acá, y el ventrículo derecho acá tiene realce también, el pericardio sobre el ventrículo derecho, ¿no? sí, en el 4 cámaras ese es claro que la pared libre del BD tiene realce, muy Exacto. claro. Es más, tiene tanto realce como el izquierdo. Sí, Donde sí, no es tan claro es en el eje corto. ahí está. O sea que me parece que el que esté libre, que tiene la primera piedra, digamos, está un poco más libre, pero no mucho. No mucho, exacto, exacto. No, lo que vos decís es real. Para que tenga interdependencia y ese patada septal, tiene que tener comprometido las dos cosas, ¿no? Los dos ventrículos. De acuerdo. ¿Cuánto medía el pericardio en la resonancia? Fíjate, está en el informe, no me acuerdo si 3, 4 milímetros, de memoria no me acuerdo. $3.5 milímetros. Ahí va, sí. Sí, preguntaba porque si estaba, digamos, más de 5 milímetros, iba más acorde a lo que veníamos hablando de pericarditis también constrictiva, ¿no? Pero no, realmente no está tan engrosado. No. Que no leyó el paciente, no leyó, Carlos. Desde hoy lo vimos. No estudió. No, pero lo importante es que hasta ahora el único elemento como hipótesis que explique algo se viene inclinando hacia el pericardio, ¿no? Porque todo lo Sí, sí. otro está alejado, ¿no? Totalmente. Y en realidad lo que importa es la fisiología también, ¿no? Exacto, exacto. Que ahora viene, ¿no? Sí, a mí me resulta muy interesante, estoy plenamente de acuerdo con las consideraciones que hizo Mariana Marín. Y recordando siempre aquello que dice que si el oso, la uña del quinto dedo de conejo, sigue siendo oso, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué viene, Mariana? Porque si uno mira hacia atrás, es interesante, ¿no? Porque, claro, hoy la resonancia me parece que es un muy buen caso clínico para que uno lo puede llevar como aprendizaje, ¿no? En el sentido que la resonancia es la que finalmente, por lo menos no sé si define totalmente, porque se hicieron apreciaciones de las cuales yo he aprendido mucho, es la que arrima, como alguien dijo, no sé, que el problema cardiológico radica en el pericardio. Después podrá haber algunas cosas que se permitan hacer algunas consideraciones más puntuales, pero este enfermo visto años atrás hubiera sido muy difícil el diagnóstico final. Tal cual, es así. Después lo que pasa es que... Si lo ve un clínico de hace muchos años, hubiera pensado desde el vamos en la pericarditis, porque Se cortó, Juan. Sí, se cortó. Se cortó, Juan. Ahí está, de ahí está. presentación con edema. No, digamos que uno recuerda algún paciente y en algún momento la duda era si no tenía amiloidosis o no tenía enfermedad del pericardio, pericarditis constrictiva. Claro, las formas calcificantes son formas muy avanzadas, pero digamos, alguien que arranca, debuta con falla cardíaca derecha,
y sin historia previa de insuficiencia cardíaca izquierda, que sería más fácil de explicar, que tiene edemas que incluso llegan al abdomen, genera ictericia y en algún momento ascitis, casi que estaríamos en lo que los clásicos denominaron en algún momento cirrosis cardíaca. De forma tal que a mí me parece que resulta de un enorme aprendizaje la ubicación de la resonancia como forma de estudio de este paciente y particularmente para contestar la pregunta ¿tiene enfermedad del pericardio o no? Nos resulta de mucho interés. Y otra cosa, Juan, es que ahora después de hecha la resonancia se vuelve, y ahora lo van a mostrar las chiquilinas, volvimos al eco para aquello que Daniela sugería, decir, bueno, ahora que tenemos orientación, porque hasta ese momento no había ninguna orientación, veamos la fisiología, veamos la fisiología, pero con orientación. Exacto, está bien. Porque una cosa que también ayuda a la resonancia es a mejorar la imagen, porque este paciente no tiene buena ventana para el ecocardiograma, a pesar de que es un paciente delgado, la verdad, y realmente, como ustedes veían, el ventrículo derecho no se veía muy claramente su pared libre, el pericardio, capaz que como decía Gustavo, en el transesofágico seguramente se vería mejor, ¿no? Pero por transtorácico no era tan sencilla la cosa. Y la resonancia en eso ya sabemos que nos ayuda muchísimo porque nos da una imagen mucho más clara de todas las estructuras. Bueno, a ver, Bueno, y ahora, Adelante, María. ahora vamos a mirar el eco ya con otra idea, que era a la luz de los resultados de la resonancia. Y ahí vamos a ver qué le podíamos encontrar y qué le podíamos buscar a ese ecocardio. Por un lado, el engrosamiento pericárdico, ¿no?, que puede estar presente o no desde el punto de vista de la ecocardiografía. Acá todo esto obviamente es con el diario del lunes, podemos decir que había sectores del pericardio del paciente que se encontraba hiperecogénico. ¿No? Como decía Gustavo anteriormente, el ecocardiograma transesofágico es mejor para poder medir sobre todo la región posterior del pericardio, pero los mejores métodos para valorar esto son la resonancia magnética y para la calcificación la tomografía. En cuanto al rebote septal, o no pericárdico, es el signo más específico de pericarditis constrictiva que podemos encontrar en la ecocardiografía bidimensional. El mismo se basa en dos fenómenos fundamentales de la fisiopatología constrictiva, que son el aumento de la interdependencia ventricular, y a su vez en la limitación del llenado de las cavidades. Lo que sucede, lo que explica el rebote septal es que el llenado ventricular se da rápidamente en la diástole y cesa rápidamente en la diástole temprana o media, y lo que este fenómeno hace que aumente notoriamente la diferencia de presiones que hay a un lado y al otro del tabique interventricular, y esto se exacerba con la respiración. Durante la inspiración aumenta notoriamente disculpen que nos interrumpieron, aumenta notoriamente el llenado a nivel del ventrículo derecho, y eso hace que aumenta rápidamente en la diástole temprana la diferencia de presión de un lado a otro del tabique interventricular, y durante la inspiración el tabique se desplaza al sector de menor presión, que es el ventrículo izquierdo. Lo inverso sucede durante la expiración. Después existe variación del llenado mitral con la respiración. En este caso, el llenado mitral aumenta durante la expiración, mientras que el llenado tricuspidio lo hace con la inspiración. Este fenómeno está explicado por otro hallazgo característico de la fisiopatología constrictiva, que es el fracaso en la transmisión que hay hacia las cavidades cardíacas de las presiones intratorácicas. Durante la inspiración, la presión intratorácica disminuida se transmite a las venas pulmonares, pero no lo hace a la aurícula izquierda, y por lo tanto esa variación de presión que hay entre las venas pulmonares y la aurícula, que es la que lleva el flujo de llenado, se reduce, y por lo tanto se reduce el llenado izquierdo durante la expiración, y de esa forma cae, durante la inspiración, y de esa forma cae el llenado ventricular izquierdo durante la inspiración. Lo opuesto siempre sucede en el siguiente ciclo de la respiración.
Después, otro evento característico que, Mariana, sucede durante la mostrar que ese registro de Doppler de sí, izquierda y estos derecha es del registros paciente, son ¿no? del paciente, ¿ya? Son del paciente, y acá vemos cómo varía el llenado mitral que aumenta durante la expiración y se reduce durante la inspiración, y el inverso y recíproco sucede a nivel del llenado tricuspidio, con un aumento a nivel de la inspiración y un descenso en la expiración. Todas estas imágenes fueron obtenidas del paciente. Después el otro elemento es el aumento del flujo diastólico reverso que ocurre en diástole a nivel de las venas hepáticas en la expiración. En este caso, estas son las imágenes del paciente, estas son las imágenes del libro, esto no lo logramos instrumentar muy bien, pero es bastante sugestivo de fisiología constrictiva que la relación del flujo diastólico en las venas suprahepáticas mayor a 0,79 es bastante sugestivo entonces de una fisiología constrictiva. Esta relación se calcula como la relación que hay en diástole del flujo reverso, que sería este, y el flujo anterógrafo. Otro de los elementos que se pueden encontrar y que encontramos en este paciente, característicos o sugestivos de fisiología constrictiva, es el aumento de la onda E septal. Se establece que la onda E septal mayor o igual a 9 centímetros por segundo puede ser sugestiva de pericarditis constrictiva, con una capacidad para diferenciar la constricción de la restricción, que tiene una sensibilidad cercana al 90% y una especificidad cercana al 100%. Este paciente tenía una onda E septal de 0,17 metros por segundo, por lo tanto estaba aumentada. Lo otro que puede suceder, que este paciente no lo tenía... Lo que decía Rodrigo, hoy me llamaba la atención, Mariana, que eran bien aumentadas las dos, ¿no? O sea, las ondas E primas estaban bien aumentadas, cosa que no es habitual tampoco encontrar, ¿no? Claro, te da un patrón restrictivo con E' normal. Exacto. Por la E' esta septal tan alta. Claro, pero además están tan altas las E primas que nunca lo encontramos así, es algo raro. Bueno. Y en el extremo de esta situación, que no lo tiene el paciente, pero que sí lo podemos encontrar también como elemento sugestivo de pericarditis constrictiva, es el annulus reversus, es decir, tener una onda E' medial o septal mayor a la onda E' lateral. ¿Ya? Y esto, la explicación fisiopatológica que se hace de esto es que al tener el movimiento de la parte lateral del ventrículo está restringido por la constricción, la parte septal compensa teniendo un desplazamiento desde el ápex hacia la base mayor para compensar esa alteración de la motilidad de la parte lateral. En cuanto a estos criterios ecocardiográficos, hay un trabajo interesante que son sobre los criterios diagnósticos ecocardiográficos que se hizo en la Clínica Mayo en el 2014, para valorar qué efectividad diagnóstica tenían estos criterios ecocardiográficos. Ellos utilizaron en forma retrospectiva 130 pacientes que fueron diagnosticados quirúrgicamente, ¿no?, con pericarditis constrictiva, y lo compararon con 36 pacientes que tenían sospecha de pericarditis constrictiva, pero que se terminó después confirmando que tenían una miocardiopatía restrictiva o una insuficiencia tricuspidia severa. Los criterios que ellos valoraron fueron el rebote septal, la variación de la onda E mitral, con la respiración, la velocidad de la onda E' medial mitral, la relación entre la velocidad E anular, medial y lateral, o sea, la existencia del annulus reversus, y la relación de reversión diastólica expiratoria de las venas suprahepáticas. Ellos encontraron en este trabajo que si un paciente presenta rebote septal más una onda E medial mayor a 9 centímetros por segundo, o una relación de reversión diastólica expiratoria de las venas hepáticas mayor a 0,79, estaríamos pudiendo diagnosticar desde el ecocardio con una sensibilidad del 87% y una especificidad del 91% la pericarditis constrictiva. La especificidad aumenta al 97% si el paciente tiene los 3 criterios, pero se disminuye la sensibilidad a un 64%. O sea que nuestro paciente tendría 2 criterios, ¿no? Exactamente. El rebote septal y la E' medial mayor del 0,9. Solamente con esos 2 criterios del eco podemos plantear con una sensibilidad del 87% y una especificidad del 91% que el paciente tiene pericarditis constrictiva. Y además acá le mostramos un pequeño diagrama también como para ir orientándose en este diagnóstico a partir del ecocardio. El primer paso que plantean que busquemos es si la vena cava inferior se encuentra dilatada, que este paciente sí la tenía, y si la relación EA mitral
es mayor a 0,8. Si alguna de estas dos cosas no está presente, es poco probable que el paciente presente una constricción. ¿tá? En este caso el paciente sí las presentaba, y a su vez presentaba un rebote septal con la expiración. O sea que en este paciente vamos por esta parte del diagrama, y vamos a valorar si presentaba una onda E medial mayor a 9, que sí la presentaba, y una relación de reversión del flujo diastólico de las venas suprahepáticas mayor a 0,79, que no la presentaba, y en este caso con el eco del paciente nos planteamos una constricción que es probable, que después está confirmada por otros métodos como fue la resonancia magnética. Y por aquí terminamos con la parte de la historia clínica. ¿Algún comentario que tengan para hacer de esto último? Bueno, yo sobre esto concretamente no, pero me parece muy interesante lo que hicieron, y que en una publicación del 2015, que yo después lo utilicé en el 2017, y que se denomina Mejorando el diagnóstico en el cuidado de la salud, hecho por 3 academias, Medicina, Física e Ingeniería, llaman a este procedimiento la autopsia del diagnóstico. Es decir, la necesidad en la etapa de diagnóstico de ir revisando cada paso, y cuando uno va aclarando la situación, rever lo hecho hasta ahora. Así que me parece que es una buena cosa a la hora que uno, digamos, recorre las etapas diagnósticas, particularmente en los pacientes complejos. La necropsia, la autopsia del diagnóstico, me resultó llamativa. Sobre esto no voy a hacer ningún comentario, parece que está bárbaro. Otra cosa interesante, Juan, es que primero que esto no es tan frecuente, entonces uno lo ve muy cada mucho tiempo, y está bueno repasar las imágenes y como la argumentación diagnóstica, diríamos, a modo de repaso, ¿no? Refrescar, porque dentro de 2 meses preguntamos cómo era la onda en la inspiración, la expiración, y te confundís, ¿no? Eso es real, nos pasa a todos. Sí. Y que por lo menos 2 o 3 de los signos que son ecográficos realmente son muy groseros, porque la patada septal esa, cuando uno la ve, y bueno, si no tiene hipertensión pulmonar, o sea, hay que pensar en estas cosas, y si después le haces la variación respiratoria de las 2 cavidades y se da, y bueno, ya daría para pensar. Lo que pasa es que como es poco frecuente, uno se olvida, ¿no? Entonces lo tiene que volver a citar para hacer lo que no hizo inicialmente. Sí, Sergio, un apunte, lo de la baja frecuencia de la entidad me parece que siempre pesa, absolutamente, y tener algoritmos con pasos que incluyen 3 criterios presentes todo el tiempo es muy difícil. Entonces, me parece que lo que está bueno es tener la referencia, recordar por lo menos groseramente que la bibliografía está, y por supuesto que después que ustedes pusieron esto a punto, también va a estar este documento disponible para el que lo quiera ver, y eso es una nueva herramienta que, no tan nueva, pero por lo menos la estamos utilizando más últimamente, y eso me parece que también es muy valioso. Pero también me parece que este paciente tiene cosas particulares. Específicamente, creo que lo que Rodrigo dijo 2 o 3 veces, yo me preguntaría de nuevo sobre la hipertensión pulmonar, y en algún momento hasta propuso un cateterismo derecho y veía cavidades derechas dilatadas, y dilatadas, por lo menos en la base del ventrículo derecho estaba muy dilatado. Entonces, lo que es interesante es que ustedes hicieron entrar al paciente finalmente, lograron comprender al paciente y utilizaron una serie de herramientas lógicas que permitieron razonablemente asegurar el diagnóstico. Sin embargo, cuando uno vuelve a pensar todo lo que se ha dicho de las 19:30 hasta ahora, uno quizá volvería a tener las mismas dudas, porque la presentación no era pura. Entonces, aquello de que nos mostraban en clínica médica que un paciente con anasarca o tenía una hepatopatía crónica o tenía una cardiopatía dilatada en fase, como dijo Juan, de cirrosis cardíaca, o tenía una pericarditis constrictiva, aquella tricotomía diagnóstica que era muy grosera, y bueno, el reflujo te orientaba a lo del corazón, sacaba lo del hígado, y después entre las otras 2 cosas del corazón, placa con corazón grande o con corazón chico,
me parece que este paciente inicialmente salió totalmente del esquema. Ustedes tuvieron la habilidad de ir disecando ese diagnóstico, de hacer esa autopsia del diagnóstico, y por ahí me parece que está el enorme mérito en esta presentación. Pero es complejo, es un paciente complejo. Es complejo, sí, sí. Y además es joven, o sea que hay que dar una respuesta a lo que tiene, ¿no? Ah, sí falta. Todavía no llegamos a ver por qué tuvo la pericarditis constrictiva. No, y Y es stent probable no que se no le lo pueden... Ahí Rodrigo, sí que el stent COVID, no se le puede no poner sé, stent, ¿no? capaz que se puede. ¿eh? Tengo que ver. El COVID pudo haber tenido que ver, ahora Andás sí a es ver, cierto, ¿no? andás a ver cuánto hace que tiene esto, cuánto hace que está con edema. Bueno, nosotros lo reinterrogamos. Florencia ya lo había interrogado pila, los volvimos a interrogar el otro día cuando vinimos, que vino, y en realidad esto lo tiene hace bastante, desde el 2020 nos dijo, Claro. ¿Y el COVID cuándo fue? el año Sí. pasado. O sea No, que es no. así, En el Flor, ¿no? Me contó lo 2021. mismo. La historia me parece que aparece antes del COVID. Antes, él te cuenta incluso que se había hecho un purgado con aceite de oliva y no sé qué más para que se le Está hiciera bien eso. la hinchazón y todo eso empezó antes, incluso que creo que antes de la pandemia. No queda claro porque entre su lenguaje que es un poco distinto y habla medio lento y los viajes que ha tenido a Uruguay y Perú, ha ido y venido, al final ¿cómo fue que te dijo Florencia que en Uruguay lo iban a curar, no? Sí, que él en realidad se volvía a Uruguay porque sabía que acá le íbamos a dar una respuesta y lo íbamos a curar. Bien, La primera Florencia. parte Bueno, pero segura. bien, por lo menos el diagnóstico está. Que bueno, que nos tiene fe y que le ponemos cariño, Ahora, cariño, esa es la realidad a lo le que pasamos hacemos. la pelota a voy a hacer Huguito. una anécdota. Cuando yo estaba en el año 79 en la sala del Maciel, con la doctora Barata, hizo diagnóstico clínico de pericarditis constrictiva, y la pelea era, porque ahora se me viene a la cabeza que este paciente iba y venía de Perú, la pelea era con Taralo, que Taralo decía que era tromboembolismo pulmonar, y años 79, la doctora Barata con el estetoscopio y más semiológicas nos enseñó lo que era la pericarditis constrictiva. No me olvido nunca más, el paciente terminó operado en el hospital de clínicas. Bueno, después falleció por otras causas, pero el estetoscopio y una placa. Fíjate todo lo que le gastamos nosotros, Tomás. Y todavía no termina porque tiene un CATE pendiente. Bueno, bien. La cirugía. Lo que pasa es que Se le lo que hizo pasa es que en cateterismo estos derecho en tiempos clínicas. no había muchas opciones, ¿no? Era difícil. No diagnósticas. Opciones en cuanto a patologías responsables de. Sí, sí, Es sí. decir, si alguien tiene ingurgitación yugular con o sin reflujo, me parece que no importa. Tiene ingurgitación yugular, tiene ascitis, está histérico. Había un libro, un clásico que decía, si el enfermo tiene evidencia de enfermedad hepática, pero el inicio de la enfermedad comenzó con edemas, sospeche que el problema está en el corazón. Es de la época del golero eso, ¿no? Pero bueno. Vientre de batracio, hígado en Seguro, pero había que ver, si el tipo hacía 6 meses que había empezado con edemas, el trastorno no era, en principio había que pensar en la posibilidad del corazón. Y si tenía ingurgitación yugular, más. Yo no sé si se conocía mucho la amiloidosis cardíaca, entonces el clínico lo primero que pensaba era si no tenía una pericarditis constrictiva. Y si no le veía calcio en la placa de tórax, se hacía cuesta arriba el diagnóstico, porque Sí. probablemente fuera... Totalmente. Se le hizo cateterismo derecho en el clínicas. Claro. Realmente, sí. Pocas armas, pero muy buenos clínicos. Bueno, ¿y qué hacemos con él? Pasamos Hay la una, revisión. Rodrigo, espera, hay una pregunta en el chat. Sí. Capaz que la podemos leer. Montalbán.
Sí. En el modo M color, la velocidad de propagación de la onda E, tengo entendido, también puede ser útil para diferenciar la fisiología constrictiva, M color normal, de la restrictiva, M color anormal. No sé si alguien lo considera útil. No sé. La dejo picando ahí. No tenemos experiencia, Ramiro. Ya M color en realidad prácticamente no hacemos nunca porque no lo tenemos el hábito y yo qué sé. O sea que como para que con eso nosotros pudiéramos diferenciar, aunque esté descrito, va a ser difícil, ¿no? El M color para la insuficiencia a veces, más. Sí, pero ahí va, pero no para esto, porque es la propagación del M color, que tenés que medir la pendiente, es muy engorroso, hay que instrumentar mucho, no sé, no lo hacemos nunca, no sé, Ramiro, me parece que hay herramientas más fáciles hoy día, ¿no? A mí me parece que el esquema que mostró Mariana es muy útil y hay que acordarse de tres cosas si las sospechás, ¿no? El NOC de septal, la velocidad onda E mayor de 0,9 y la relación de las venas suprahepáticas mayor de 0,79, que no es bastante específico por lo que dicen los trabajos, y de hecho en este paciente se comporta igual. Sí, y que la septal es mayor a la lateral, está bueno también. También. Y el lleno izquierdo y derecho, la variación respiratoria del lleno izquierdo con el derecho, porque eso, si lo vas a buscar, no es difícil de ver. No, hay que instrumentar, hay que poner bien rápido el barrido, cosa que vos puedas ver la variación, te cuesta más porque tenés que esperar más tiempo, pero te queda bien lento, al revés, bien lento hay que ponerlo. O sea, bien claro, lento, pero claro, bien lento en la pantalla. Exacto. El mono me preguntó por qué había digamos, había dicho si no tenía ninguna lesión de piel. Y yo les prometí que iba a revisar. ¿Y cuál es? Es la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry. Pero eso es una restrictiva, Juan. Ustedes ven yo tengo acá en la pantalla. Bueno, no, pero al inicio, cuando se pensó, ¿te acordás que había un informe que decía que había restricción del ventrículo izquierdo y demás? Yo no sé si están viendo la imagen. No, tiene que dejar de compartir ella. No. Juan, un aporte para lo que son las cardiopatías restrictivas por enfermedad del miocardio, ¿no? Esas, en resonancia con los mapeos, es bastante orientador, si no diríamos característico, porque la amiloidosis te engruesa un poco la pared y da muy altas velocidades por infiltración del tejido amiloide, o sea que los mapping de T1 son altísimos. Y el Fabry y la hemocromatosis dan muy bajo, porque son sustancias que tienen bajos tiempos de relajación, porque uno de ellos es lípido, como el Fabry. Entonces hoy día con la resonancia se pueden diferenciar bastante fácil. Yo hubiera creído que ibas a decir la hemocromatosis, más que... Las dos, el Fabry y la hemocromatosis. Por las lesiones de piel que decía Juan, por la piel, viste que es bastante característico el color de la piel de la hemocromatosis, ¿no? Que se asocia también a ictericia, pero que te da ese color de piel terroso. La diabetes bronceada. Exacto, sí, como... Realmente es bronceado, así se... La denominación clásica es diabetes bronceada, pero viste que Dios sabrá lo que viene bronceado, ¿no? Pero es diabetes bronceada. Pero tiene otras cosas, ¿no? Yo tenía acá para compartir con ustedes una imagen de la angioqueratina. Como anécdota, que había un paciente en el hospital que andaba recorriendo los servicios, mostraba la piel y nos preguntaba qué enfermedad tenía, que al parecer era bastante característico. Pero no lo puedo compartir. Tenés que dejar de compartir, Mariana, y así puede compartir él. Eso sí. Es una imagen nada más, chiquita. Ahora sí, Juan. Volví a compartir, que debería de funcionar. A ver. Ahí va. ¿Se ve? Sí, perfecto. Era esto nomás. Está comprendidísimo. Restricción
falla cardíaca que en la evolución se hace derecha. Una de las chances es lo que decía Sergio, que bueno, ¿por qué método decía Sergio? ¿Por eco o por resonancia, que era fácil de...? Resonancia. Con resonancia, porque con los mapping de T1 se diferencian bien, pero muy bien, porque uno está en un extremo opuesto, que es la amiloidosis, que es la más frecuente, y el otro, que es mucho más raro, obviamente, está en el extremo bajo del T1, pero muy diferente. Entonces, uno puede orientar bastante bien, ¿no? Muy bien. El Fabri tiene falla renal y tiene otras Sí, cosas. exacto, sí, tiene otras cosas más. La distribución del realce es bien distinta también, ¿no? También, exacto, sí, sí. Adelante, bueno, Mariana. Adelante. Vamos a seguir con la revisión ahora y va a compartir la pantalla Mariana Noria. Bien. Hola, buenas noches. No sé si estoy habilitada, pero Sí, voy a dale. probar. Perfecto. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Mariana Noria, soy residente de primer año del centro y vamos a presentar una pequeña revisión en relación a la pericarditis constrictiva. Bueno, la pericarditis constrictiva es la fase final de un proceso inflamatorio que afecta el pericardio y su característica principal es una pérdida en la elasticidad, habitualmente con aumento del espesor, fibrosis, poder calcificación y adherencias. Decimos habitualmente aumento del espesor porque, bueno, hay algunos estudios que muestran que en un pequeño porcentaje, un 18 o un 20% de los pacientes pueden presentarse con pericarditis constrictiva sin un aumento del espesor pericárdico. Y bueno, hay algunas causas que se asocian un poco más a esto, está descrito en la posrádica, en la cirugía cardíaca, en infartos, si bien no es lo más frecuente. Lo que va a generar a nivel fisiopatológico es un compromiso del llenado cardíaco, y bueno, es una entidad que, como estuvimos mencionando, es poco frecuente, por eso es importante tratar de tenerla presente, y el principal diagnóstico diferencial que debemos establecer en estos casos es con la miocardiopatía restrictiva. La etiología va a variar de acuerdo a distintas leyes y regiones. ¿Sí? La idiopática o la viral sigue siendo en realidad la predominante. Podemos ver acá en la imagen cómo a lo largo del tiempo la causa idiopática ha ido en descenso, y han aumentado otras causas como por ejemplo la cirugía cardíaca, que se encuentra en rosado, en fucsia, la radioterapia, que está en blanco, y bueno, hay otras causas como las enfermedades del tejido conectivo, y también considerar causas clásicas como las posinfecciosas, sobre todo asociada a tuberculosis, y la pericarditis purulenta. La tuberculosis en realidad sigue siendo una causa importante globalmente de pericarditis constrictiva, y bueno, también es importante tenerla en mente porque va a tener un tratamiento específico. Con respecto a la fisiopatología, como estuvimos mencionando, hay dos hechos fisiopatológicos fundamentales que son la disociación de las presiones intratorácicas e intracardíacas, por ese pericardio que se encuentra rígido y poco elástico, que no permite una correcta transmisión de las presiones, y una exacerbación de un fenómeno que en realidad es fisiológico, pero en este caso se encuentra marcadamente exacerbado, que es la interdependencia ventricular. Las consecuencias son un incremento y una equiparación en las presiones de llenado de las cuatro cámaras, también en las venas sistémicas y en las venas pulmonares, y esto va a determinar un llenado diastólico que va a ser precoz con una detención brusca. Todo esto va a terminar con congestión venosa, sistémica y eventualmente la reducción de lo que es el índice cardíaco. La contractilidad habitualmente en estos pacientes se encuentra conservada. Entonces, todos estos efectos hemodinámicos van a determinar las manifestaciones clínicas de estos pacientes, que suelen ser a nivel de síntomas, además de miembros inferiores, alteraciones digestivas, sobre todo por un hígado congestivo, puede haber disnea de esfuerzo, fatiga y adelgazamiento, sobre todo estos últimos dos como elementos de bajo gasto. Y signos, como son la ingurgitación yugular, un marcado descenso I, o sea, un descenso I prominente a nivel de lo que es la curva de la presión en la aurícula derecha, el signo Kussmaul, que es el aumento de la presión venosa central con la inspiración, que lo que muestra es justamente que hay un impedimento en lo que es el retorno venoso normal con la inspiración, por este marcado brusco, digamos, del llenado ventricular. Puede haber derrame pleural, enoc pericárdico, que es un sonido diastólico temprano,
que es una respuesta a este mismo fenómeno, la hepatomegalia, puede haber ictericia y ascitis, como era el caso del paciente que presentamos. El pulso paradojal en realidad puede estar presente en 1/3 de los pacientes, pero en realidad de lo que habla más bien es de una fisiología más efusivo-constrictiva, no puramente constrictiva. Con respecto a la paraclínica, a nivel del electrocardiograma, suele ser inespecífico. Puede haber reducción de voltajes, alteraciones inespecíficas de la onda T, puede haber taquicardia sinusal como un elemento para intentar mantener el gasto cardíaco. Un 20 o 40% de los pacientes pueden presentarse con fibrilación auricular. A nivel de la radiografía de tórax, lo primero, algo muy característico que se busca clásicamente es la presencia de calcificación pericárdica, que es aproximadamente en un 27% de los pacientes por este método. Puede haber cardiomegalia, puede haber derrame pericárdico, y pueden existir algunos elementos de hipertensión venocapilar pulmonar. A nivel de la analítica sanguínea, por ejemplo, tenemos algunas herramientas diagnósticas como es el BNP, que en este caso lo que nos va a ayudar es un poco el diagnóstico diferencial entre constricción y miocardiopatía restrictiva, ya que en la pericarditis constrictiva suelen haber aumentos que son modestos en comparación con la miocardiopatía restrictiva, que ya genera aumentos marcados de lo que es el BNP. A nivel del hígado, por toda la congestión, suelen haber alteración de las pruebas de función hepática, y también es importante considerar los marcadores inflamatorios, como BES y PCR, porque también van a tener una implicancia en lo que va a ser el abordaje y el terapéutico, sobre todo del paciente. Y después vamos a tener estudios específicos en relación a la etiología de cada paciente que estemos planteando. A nivel del ecocardiograma ya andamos bastante, pero que va a ser el primer estudio de imagen a realizar, que nos va a permitir evaluar estructuras cardíacas y sobre todo datos que nos hablen de fisiología constrictiva. A nivel del modo M y bidimensional ya hablamos de lo que es el rebote septal, que es un signo de alta sensibilidad y es específico. Las características del pericardio, que como también ya se mencionó, para medir lo que es el espesor sería de elección un ecocardiograma transesofágico. También valorar la presencia de dilatación de la vena cava inferior, de las venas suprahepáticas, con ausencia de colapso inspiratorio, y la FEBI usualmente estaría conservada. Después a nivel del Doppler, el patrón de llenado, que va a ser restrictivo, las variaciones respiratorias de los flujos transvalvulares, que en realidad, en aproximadamente un 20% de los pacientes pueden no presentar estas variaciones, y después la disminución de las velocidades diastólicas con inversiones a nivel de la expiración. Después lo que conversamos del Doppler tisular, con el aumento de la velocidad anular, o al menos que sea normal, ¿sí? Que no esté reducida, que también orienta un poco a los diagnósticos diferenciales, y la presencia de annulus reversus, con una E' septal que sería mayor a la E' lateral. Luego, a nivel de la tomografía, recordar que es un estudio muy útil para evaluar el grosor del pericardio, que por este estudio sería normal hasta 2 milímetros, la distribución del engrosamiento, y valorar la presencia de calcificaciones, que están presentes en un 25 o 50% de los pacientes, y un sitio frecuente de presencia de calcificaciones es lo que es el surco auriculoventricular. Después hay otras cosas que se pueden valorar, si hay deformación del ventrículo derecho, si hay rectificación del tabique, la dilatación de la aurícula derecha, y valorar las venas cavas y suprahepáticas. La tomografía también va a permitir caracterizar algunas presentaciones que pueden ser más atípicas, como formas constrictivas que sean focales, o sea, que sean localizadas, o formas también que asocian derrame pericárdico, serían las formas efusivo-constrictivas. La tomografía va a ser útil también en la planificación quirúrgica y evaluar otras estructuras adyacentes. Y también da una primera aproximación a valorar lo que serían las arterias coronarias. Después acá, en realidad en la imagen lo que se puede ver es la extensa calcificación que presenta este paciente. Y acá en realidad lo que se veía era que esa calcificación no era totalmente, sino que respetaba más bien el ápex, ¿sí? A nivel del ventrículo izquierdo, y que había una disminución del strain en esos sectores adyacentes que quedaban libres, digamos, de la constricción. A este paciente, en este caso, en realidad lo que se le hizo fue una pericardiectomía, y después se puede ver cómo el strain normaliza, o al menos recupera en ese sector lateral que estaba afectado posterior a la pericardiectomía. Luego la resonancia, que es la técnica más sensible para detectar el engrosamiento del pericardio, que en este caso sería normal hasta 3, 4 milímetros, se podría considerar normal. Es un estudio que es de elección cuando el ecocardiograma no es diagnóstico,
Puede haber lesiones focales, puede haber adherencias, evalúa también todo lo vinculado a las variaciones de los flujos transvalvulares, y bueno, tenemos el realce tardío con gadolinio, que habla de fibrosis, pero que también puede vincularse a un proceso inflamatorio activo, que puede darse el realce en esta parte. Y bueno, y después las variaciones que dijimos del movimiento del septum en inspiración y en expiración. Y también edema en esta secuencia. Esto es simplemente una imagen que compara lo que sería la anatomía, la ecocardiografía y los hallazgos a nivel de la resonancia. Luego tenemos el cateterismo cardíaco, que sería un estudio de elección cuando sobre todo las pruebas anteriores, que no son invasivas, no resultan concluyentes. A nivel de la presión, la curva de presión en la aurícula derecha, que en este caso es la curva que se encuentra en la imagen superior en rojo, lo que se observa es que el descenso X está conservado y hay un descenso Y prominente. Y esto lo que le otorga es la forma característica en M o en W. O sea, en la apertura de las válvulas auriculoventriculares hay una caída brusca de la presión a nivel de la aurícula derecha. Luego, las presiones que en general se encuentran a nivel de la aurícula derecha, la presión de la diastólica del ventrículo derecho, la presión capilar pulmonar, de la diastólica del ventrículo izquierdo, van a estar elevadas e iguales, o sea, no van a haber grandes diferencias entre lo que es, por ejemplo, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y aproximadamente estarían alrededor de los 20 milímetros de mercurio. Después, a nivel de la imagen inferior, como esta es la curva de presión de los ventrículos, lo que se observa es el signo de la raíz cuadrada, que también se produce porque el llenado se va a dar en la diástole temprana de forma rápida, que eso va a estar favorecido por el efecto de succión ventricular y por los volúmenes telesistólicos reducidos. Entonces el llenado sea rápido y luego tiene un stop brusco. Y eso es lo que hace que se genere esta imagen, que sería la raíz cuadrada. También se van a poder valorar las variaciones respiratorias exageradas de las presiones, que hay índices que permiten cuantificar esto de una forma un poco más objetiva, y la presión sistólica en la arteria pulmonar en general está modestamente elevada, que ese va a ser otro elemento también a la hora de hacer un diagnóstico diferencial con la miocardiopatía restrictiva, que suelen asociar presiones sistólicas en la arteria pulmonar más elevadas. El volumen sistólico está reducido, aunque el gasto cardíaco puede tender a mantenerse, sobre todo gracias a una taquicardia compensadora. Y bueno, después la realización de siempre una sinangiocoronografía previo al abordaje quirúrgico de estos pacientes. Entonces, esto es un algoritmo que lo que nos muestra es, frente a la sospecha de pericarditis constrictiva, siempre el primer estudio de imagen a realizar va a ser una ecocardiografía, aplicando un protocolo de constricción, como puede ser el algoritmo que ya mencionó Mariana más temprano. Entonces, si con la ecocardiografía tenemos diagnóstico, lo siguiente a plantearnos es si esto se trata de algo subagudo o con un componente inflamatorio marcado. Si es así, consideramos que esto puede tener una causa transitoria, y lo que estaría indicado sería hacer una primera prueba con tratamiento médico. En cambio, si ya esto es un proceso que es crónico, ya debemos considerar de inicio la pericardectomía total. Luego, si la ecocardiografía no es diagnóstica, ya pasamos o a técnicas de imagen avanzadas, como sería la tomografía o la resonancia nuclear magnética, y también eventualmente el cateterismo cardíaco. Bueno, en caso de que todo esto no sea diagnóstico, ya tendríamos que considerar la exploración quirúrgica si hay una alta sospecha. Y después, en realidad, arriba nada más lo que tenemos es el resumen de las indicaciones de la guía de la Sociedad Europea 2015 sobre enfermedades del pericardio, que lo que nos dicen es que que la tomografía y la resonancia están indicadas como técnicas de segundo nivel, o sea, después del ecocardiograma y de la radiografía, y lo que hay que evaluar serían las calcificaciones, el grosor pericárdico y el grado y la extensión de afección del pericardio, y que la cateterización cardíaca está indicada cuando los métodos diagnósticos no invasivos no establezcan un diagnóstico definitivo. Con respecto al manejo terapéutico, el único tratamiento definitivo que vamos a tener es la pericardectomía quirúrgica. El tratamiento médico en general es puente de la resección quirúrgica, o sea, restricción hidrosalina, diuréticos, dioxina, en el caso de que el paciente asocie fibrilación auricular. El pronóstico a largo plazo va a depender principalmente de la etiología, y los factores que se asocian a peor pronóstico después de la pericardectomía son la edad, la clase funcional, la alteración de la presencia de disfunción renal, la presencia de hipertensión pulmonar, la FEBI que se encuentra reducida, y después tenemos el score de Child-Pugh para medir lo que sería la disfunción hepática.
También podemos mantener una conducta expectante en casos que se plantee que la constricción sea reversible, que los elementos que nos hacen pensar o sospechar esto serían la presencia de realce tardío con gadolinio importante o los marcadores proinflamatorios elevados. En ese caso se podría hacer una prueba terapéutica con AINES, colchicina y eventualmente corticoides. Y bueno, reevaluar y de lo contrario proceder también al tratamiento quirúrgico. Y bueno, en realidad, después, como otras recomendaciones de la guía, es el tratamiento con fármacos antituberculosos durante 6 meses para prevenir lo que es la constricción pericárdica causada por la tuberculosis, y que si los pacientes, después de 4 o 8 semanas, en el caso de esta etiología, el tratamiento antituberculoso no mejoran, bueno, ahí sería recomendada la pericardectomía. Y hasta acá llegué yo. No sé si hay dudas, preguntas. Impecable, Mariana. Muy bueno. 2 preguntas, Rodrigo. Una es, si después de toda esta revisión ustedes repensaron algo de la etiología, y la segunda es qué conducta terapéutica adoptaron o plantearon con este paciente. Ahora viene, ¿no? Paula, ¿seguís tú ahora, no? Sí, quedo yo nomás y terminamos. Con respecto a la... ¿Qué? ¿El tratamiento? No, el tratamiento ya se habló en realidad. No, en el paciente... ¿Pero qué pasó en este caso? ¿Qué hicieron? Claro, ¿qué se hizo con este paciente? Esa Por es la eso, pregunta. en este caso, ahí está. Bueno, primero que nada... No, ¿qué se hizo? No, ¿qué se va a hacer? No sé, recién llegamos al diagnóstico, o sea que todavía no se ha hecho. No, yo quiero recalcar algo que digo, para mí fue un caso de mucha enseñanza, y cómo uno también encuentra lo que busca y a veces lo que no busca lo encuentra de rebote, ¿no? Digo porque me parece que es importante ver este paciente porque, por ejemplo, el ecocardiograma, que digo, yo le hice uno de los ecocardiogramas, no pensé en una pericarditis constrictiva, realmente lo vi como pensamos al principio, como un DJ, no lo vi como un knock pericárdico, o sea, y creo que también como el enfoque de uno como clínico también tiene que ver después hacia dónde lleva el paciente. Porque en realidad el paciente hizo como el camino largo y no el camino corto, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Se pensó, digo, en el paciente como un paciente que se presentó con una anasarca, como dijimos, con dilatación de cavidades derechas única, por decirlo de alguna manera, sin compromiso del ventrículo izquierdo. Y ahí, bueno, pensando las causas justamente de dilatación de cavidades derechas, las causas más comunes. Después, en el trance esofágico, que bueno, también lo hice yo, realmente no presté atención si ese pericardio no me llamó la atención, realmente un pericardio engrosado, y realmente el pedido de, bueno, cuando ya habíamos quemado las etapas de placa, tomografía, ecocardiograma transtorácico, cardiograma transesofágico, ahí es que se piensa justamente en la resonancia y hay que destacar realmente cómo ayudó para ver sobre todo, bueno, también si había algo de la pared que no lo veíamos, o sea, patología intrínseca de la pared, que no la veíamos directamente por el eco, porque bueno, ustedes vieron por ahí también que la ecografía no era demasiado buena. O si hubiera algún también retorno anómalo que no veíamos nosotros por el eco. Y llegamos a lo que fuera que se vio que tenía un engrosamiento del pericardio y fibrosis del pericardio, lo cual nos hizo ir a hacer el estudio inicial, digamos, con otra mirada que no fue la primera mirada del paciente. Por eso digo que me parece que está muy bueno haberlo discutido, a ver las imágenes, porque en mi caso yo creo que uno siempre piensa en el paciente en lo que vio, más allá de lo que lee, lo que uno queda en la cabeza es lo que ve, ¿verdad? Cuando recuerda después otros pacientes más adelante. Pero igual, Flor, un complemento de eso, no hay por qué castigarse. Me parece que el abordaje fue multimodal de lo que la imagenología hoy puede dar, integrando todo y yendo a descartar. Está bien, Sí. En realidad el mérito fue tuyo, no quedarte con eso y que quede por la plata, diríamos, seguir profundizando en la medida de lo que tenemos para profundizar.
Y como decía Gustavo, esto es tan poco frecuente que en realidad es como que te vas a olvidar todos los criterios, porque la próxima vez que tengas otro va a ser de acá, capaz que te estés por jubilar, no sé. No, pero vas a estar mejor parado. No, Claro, pero sí, me lo voy a pensar más ahora, pero digo, por eso pero realmente creo que nos está puede muy pasar bueno. a cualquiera de nosotros, por más sí. cantidad de pacientes que veas, es una cosa que no es nada habitual. De hecho, creo que para mí y para muchos de nosotros ha sido la primera pericarditis constrictiva que vemos así, tan florida y florida y con todo, en realidad, porque no hemos visto. No. Y es verdad, es verdad. Y bueno, y ahora también, bueno, le pedimos el cateterismo derecho, porque así ya también tenemos todo el estudio completo del paciente. Y bueno, la etiología es lo que no lo tenemos tan claro, porque sí habíamos pensado en un momento que creo que hay, van a mostrar algunos reportes de pacientes post-COVID que tuvieron esta enfermedad, pero bueno, este paciente viene arrastrado desde antes. Y lo que sí, bueno, después obviamente con esta clínica y además él está con medicación y deja los diuréticos y enseguida se encharca, bueno, obviamente que está refractario a la medicación, hablar con los cirujanos cardíacos para, bueno, para que actúen en consecuencia, ¿no? Sí. Excelente. No, la verdad que si hacías el diagnóstico de entrada solo con el eco, realmente para felicitarte, ¿no? Porque, digo, aparte, por más que veas, está bravo para asegurar, no, queda tranquilo, tiene una pericarditis constrictiva. Bueno, distinto en la resonancia, es como más objetivo, yo qué sé. No es lo mismo. Sí, sí. Pero muy bueno, la verdad. Pobre paciente, pero el caso muy bueno. Muy bueno el caso, muy bueno. Bueno, capaz que seguimos por un tema de tiempo también, capaz que avanzamos un poquito. Bueno. Sí, podríamos ponernos un plazo de finalización por orden, digamos, en los próximos 10 minutos terminar. Sí, lo mío es breve igual, les digo porque no va a ser mucho tiempo. Bueno, uno de los diagnósticos diferenciales de la pericarditis constrictiva es la miocardiopatía restrictiva, y que si bien comparten la clínica, ya que tienen falla cardíaca derecha, y se ve en el ecocardiograma un patrón de llenado mitral restrictivo, hay algunos hallazgos ecocardiográficos que nos permiten distinguir una entidad de otra, que más o menos ya nos mencionó la doctora Marín previamente, pero a modo de resumen, por ejemplo, el tamaño de la aurícula, la constricción se va a ver normal, y la restricción se ve una dilatación vía auricular generalmente, el aspecto del pericardio en la constricción va a ser grueso, brillante, y en la restricción se va a ver normal. Después la posición del tabique, que es lo que en la constricción vemos en el rebote septal, que ya lo mencionó el mecanismo fisiopatológico Marín previamente, y la restricción va a ser normal. En cuanto a la E' anular lateral, se va a encontrar normal en la constricción y reducida en la restricción, y la septal en la constricción se va a ver aumentada. En cuanto al cociente E lateral medial, vamos a ver el anus reversus en la constricción, y la restricción no lo vamos a observar. Después, a diferencia de la constricción, en la restricción vamos a ver que la hipertensión pulmonar es frecuente, y la insuficiencia mitral de tricuspidia también lo es, sobre todo insuficiencia de tricuspidia. Y por último, que también se dijo antes, se va a ver una variación de llenado mitral y tricuspidio exagerada por la interdependencia ventricular en la constricción, no así en la restricción, y también un tiempo de relajación isovolumétrica que va a variar con la respiración en la constricción por el mismo motivo. Mariana, avanza. Sí. Sí, estoy en eso, no sé por qué no me está avanzando. Y bueno, una de las etiologías que se planteó en su momento, pero luego ya vimos que se reinterrogó el paciente y fue más alejada, que fuera una pericarditis constrictiva post-COVID, ya dado el antecedente de que presentó en mayo del año pasado. Solamente para darle una introducción, los pacientes con COVID-19 tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares más allá de los 30 días luego de la infección. Esto se da independientemente
de que presenten factores de riesgo cardiovascular conocidos, si bien sabemos que aquellos pacientes con factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo la obesidad, la enfermedad renal crónica, tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares posinfección, también se ha visto casos de pacientes sin factores de riesgo cardiovascular conocidos, incluso pacientes sin patologías previas de ningún tipo. Estos pacientes tienen mayor riesgo de MACE, que incluye stroke, infarto de miocardio, mortalidad por todas las causas. También se ha visto arritmias en estos pacientes, sobre todo la fibrilación auricular, pero se ha visto también diversas arritmias de etiología de causa multifactorial, por ejemplo, por trastornos electrolíticos, por el tratamiento del COVID, que sabemos que uno de ellos es la hidroxicloroquina, que alarga el QT y que puede desencadenar una torcida de puntas. También sabemos que el COVID genera un ambiente protrombótico y se ha visto casos de enfermedad trombólica venosa, dentro de ellos la trombosis venosa profunda, el TEPI, por eso que estos pacientes se trata con Clexana, dosis de anticoagulación de forma profiláctica. Se ha reportado casos de insuficiencia cardíaca aguda, el 23 a 33% de los casos, miocarditis, que fueron asociadas a la infección, así como también asociadas a la inmunización por COVID. Luego, un estudio que se realizó con resonancia magnética cardíaca en pacientes control y pacientes tanto sintomáticos como asintomáticos que tuvieron COVID, se ve que en comparación con los controles, los pacientes con COVID tienen un compromiso cardíaco del 80%, y se ve inflamación miocárdica en curso en un 60% de los pacientes, con una media de 71 días desde el diagnóstico. También se vio que en los pacientes recuperados hay una menor fallo de inyección del ventrículo izquierdo, con un aumento de los volúmenes ventriculares, y se vio fibrosis y realce pericárdico, que eso indica inflamación del pericardio. Entonces, como conclusión, se tiene que tener en cuenta que el antecedente de COVID-19 es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Pasamos. Solamente para explicar un poquito por qué... No, para atrás. Solamente para explicar un poquitito la patogenia de SARS-CoV-2, por qué genera esa lesión miocárdica en estos pacientes. El virus se replica desde la sangre o el sistema linfático, desde las vías respiratorias, y ingresa a las células mediante el receptor de enzima convertidora de angiotensina humana. Una vez que ingresa a las células, se podría generar una tormenta de citoquinas, una reacción inflamatoria exagerada, que es lo que podría causar la lesión miocárdica en estos pacientes. Ahora sí, pásala nomás. Y bueno, por último, se ha visto en la literatura casos de pericarditis constrictiva post-COVID, si bien en este paciente luego, reinterrogándolo, se descartó, se planteó más alejado. Solamente para mencionar dos casos que se encontraron en la literatura, uno de ellos es un paciente de 55 años, sexo masculino, con factores de riesgo cardiovascular, que ingresa a unidad de cuidados intensivos por COVID-19, y que en la evolución le encuentran una pericarditis efuso-constrictiva, que se le realizó pericardiocentesis evacuadora y se trató con corticoides y con antiinflamatorios a altas dosis, con lo que en la evolución revirtió la etiología constrictiva. Por último, otro caso, pero no tuvo tanta buena suerte, una paciente joven, 27 años, sana, sin ningún factor de riesgo cardiovascular conocido, que también ingresó por COVID-19 a la unidad de cuidados intensivos y genera también, como el paciente anterior, una pericarditis efuso-constrictiva, pero en este caso el derrame pericárdico era localizado en cara anterolateral del ventrículo izquierdo, no se le podía realizar abordaje susifoideo, y dado el alto riesgo de lesión cardíaca no se le realiza pericardiocentesis, pero se lo trató al igual que el otro paciente con corticoides y con antiinflamatorios a altas dosis, pero lamentablemente fallece por distrés respiratorio severo en la UCI. Lo que, solamente para destacar de que se han visto casos, como el paciente, el primer caso, que fue con factor de riesgo cardiovascular, y en comparación con una paciente que no tenía ninguna patología previa y era sana. Solamente para mencionar esos casos. Y terminamos. Bueno, impecable, gente. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. La verdad que es muy interesante el caso. Un comentario es pedirles que
nos cuenten dentro de algún tiempo, cuando crean conveniente, cómo evolucionó el paciente, qué conducta terapéutica final tomaron, si hubo que operar o no, en fin, ver un poco más el aspecto evolutivo cuando esté disponible, porque es extremadamente interesante y bueno, a todos nos gusta ver un poco la evolución. Excelente. En principio volveríamos después de turismo cualquiera, después del Congreso, el 31 de mayo, con otra lectura de revistas. Cualquier cosa avisamos. Bueno, y felicitaciones a todas las expositoras, que muy buena la revisión y la presentación, ¿eh? Sí, Muy fue bueno, excelente. muy bueno. Realmente Muy buenas felicitaciones, ¿eh? Muy espectacular el caso, excelente. Y al Esto- doctor Alonso también, por conectarse. No, Muchas gracias, Juan. Muy bueno Ha los sido un comentarios. gusto. Mando saludos Gracias. a todos. Esto va a quedar subido a la página. Yo no me dio tiempo de subir el anterior, pero va a quedar todo subido a la página. Después mando el link. Los dos, la actividad anterior y esta.